Bueno, me siento una persona realizada, me costó un poquito, pero siempre con una mente positiva se puede lograr. Todo lo que para darte un crédito lo requerido hemos presentado y hemos tenido ese crédito. El préstamo que invertimos básicamente en la mercadería. Me recibí de cocinera en la Policía Nacional, soy una profesional y siempre soñé tener mi propio negocio. Y empecé con una casillita, con esta casillita empecé. Empecé teniendo empanadas, jugo, variedades así pequeñitos, con una conservadora, dos conservadoras, uno con hielo y otro con gaseosa y agua. Tenemos Remedio Yuyo, el tereré paraguayo refrescante, tenemos minutas, almuerzo, bocaditos, variedades de jugos, tenemos todas las variedades. Es una mini cantina y mini restaurante. Estamos trabajando con mi hijo, que es Antonio Jara, él está en la Universidad Nacional. Está siguiendo ciencia atmosférica gracias a la ayuda de la gente de meteorología también que nos ayudó a lograr ese éxito. Está segundo año ya y está trabajando conmigo. Los dos estamos luchando de las 3 de la mañana porque venimos de Areguá. El mensaje como mujer paraguaya y como trabajadora y emprendedora, porque empezamos de algo pequeño y ahora vamos agrandando de a poquito y más adelante creo que va a ser mucho mejor. Para aquellas mujeres que hoy en día se sienten débiles, incapaces o por lo menos dicen no sé qué hacer, ya hice todo, procuren. Cuando uno lucha y proyecta y tiene la mente positiva y empieza de abajo, se puede, se logra si se esmera y hay que procurar. Puñaca Tupurú, Paraguay.